Capítulo 24. El capital a interés, forma alienada de relación capitalista. Es en el capital a interés donde la relación capitalista cobra su forma más exterior y más fetichista. Aquí nos encontramos con dinero que engendra más dinero, valor que se valoriza a sí mismo, sin el proceso intermedio entre ambos extremos. En el capital comercial existe, por lo menos, la forma general del movimiento capitalista, aunque solo se mantenga dentro de la órbita de la circulación, razón por la cual la ganancia aparece aquí como simple resultado de una enajenación. No obstante, aparece como producto de una relación social y no como producto simple de un objeto material. La forma del capital mercantil representa, a pesar de todo, un proceso, la unidad de fases contrapuestas, un movimiento que se desdobla en dos actos antagónicos, en la compra y la venta de la mercancía. O sea en la fórmula del capital a interés, se esfuma. Cuando el capitalista presta, por ejemplo, 1000 libras esterlinas y el tipo de interés es el 5%, tenemos que el valor de 1000 libras esterlinas como capital para un año igual C más C, llamando C al capital e I al tipo de interés, que aquí es, como hemos dicho, el 5% igual. 5 sobre 100 igual 1 sobre 20, 1000 más 1000 por 1 sobre 20 igual 1050 libras esterlinas. El valor de 1000 libras esterlinas como capital es igual 1050 libras esterlinas, lo que quiere decir que el capital no constituye una magnitud simple. Es una relación de magnitudes, la relación de una suma principal como valor dado, como valor que fructifica, como suma capital que engendra una plusvalía. Y, como hemos visto, el capital se presenta siempre bajo esta forma como valor que se valoriza directamente, con respecto a todos los capitalistas activos, ya operen con capital propio o con capital prestado. Estamos ante el punto de partida primitivo del capital, ante el dinero de la fórmula D más M más reducido a los dos extremos donde D igual D más AD, o sea, dinero que engendra más dinero. Es la fórmula general y primitiva del capital, condensada de un modo absurdo. Es el capital terminado, la unidad del proceso de producción y el proceso de circulación, fuente, por tanto, de plusvalía al cabo de un determinado período de tiempo. Bajo la forma del capital a interés aparece esto directamente, sin la mediación del proceso de producción y de circulación. El capital se revela aquí como una fuente misteriosa y autóctona de interés, de su propio incremento. El objeto, dinero, mercancía, valor, es ya de por sí, como tal y ahora ya capital, y el capital aparece como simple objeto. El resultado de todo el proceso de reproducción se presenta aquí como propiedad inherente a un objeto material, depende de la voluntad del poseedor del dinero, es decir, de la mercancía en su forma constantemente cambiable, el invertirlo como dinero o alquilarlo como capital. En el capital a interés aparece, por tanto, en toda su desnudez este fetiche automático del valor que se valoriza a sí mismo, del dinero que alumbra dinero, sin que bajo esta forma descubra en lo más mínimo las huellas de su nacimiento. La relación social queda reducida aquí a la relación de una cosa, el dinero, consigo misma. En vez de la transformación real y efectiva del dinero en capital solo aparece ante nosotros, aquí, su forma carente de contenido. Como ocurre con la fuerza de trabajo, el valor de uso del dinero se convierte aquí en fuente de valor, de más valor que el que en él mismo se contiene. El dinero como tal es ya, potencialmente, un valor que se valoriza a sí mismo y en calidad de tal se presta, lo cual es la forma de venta que corresponde a esta peculiar mercancía. El dinero tiene la virtud de crear valor, de arrojar interés, lo mismo que el peral tiene la virtud de dar peras. Es esta cosa, fuente de interés, la que el prestamista vende al prestar su dinero. Pero no es esto todo. El capital realmente en funciones se presenta, como hemos visto, de tal modo que no rinde interés como capital en funciones precisamente, sino como capital de por sí, como capital dinero. También esto aparece invertido aquí. Mientras que el interés es solamente una parte de la ganancia, es decir, de la plusvalía que el capitalista en activo arranca al obrero, aquí nos encontramos, a la inversa, con el interés como el verdadero fruto del capital, como lo originario, y con la ganancia, transfigurada ahora bajo la forma de ganancia de empresario, como simple accesorio y aditamento añadido en el proceso de reproducción. El fetichismo del capital y la idea del capital como un fetiche aparecen consumados aquí. En la fórmula tenemos la forma más absurda del capital, la inversión y materialización de las relaciones de producción elevadas la más alta potencia. La forma del interés, la forma simple del capital, antepuesta a su mismo proceso de reproducción. La capacidad de dinero o, respectivamente, de la mercancía, de valorizar su propio valor independientemente de la reproducción, la mistificación capitalista en su forma más descarada.
Para la economía vulgar, que pretende presentar el capital como fuente independiente de valor, de creación de valor, esta forma es naturalmente, un magnífico hallazgo, la forma en que ya no es posible identificar la fuente de la ganancia y en que el resultado del proceso capitalista de producción, desglosado del proceso mismo cobra existencia independiente. Es en el capital dinero donde el capital se convierte en mercancía cuya cualidad de propia valorización tiene un precio fijo, plasmado en el tipo de interés vigente en cada momento. El capital reviste su forma fetichista más pura como capital a interés y bajo su forma directa de capital dinero portador de interés. Como sujeto, como cosa a vender, las otras formas de capital a interés que aquí no nos interesan, son, a su vez, derivadas de esta forma y la presuponen. En primer lugar, porque el capital existe constantemente bajo forma de dinero, forma bajo la cual todas sus determinaciones se borran y sus elementos reales se hacen invisibles. El dinero es justamente la forma en que la diferencia de las mercancías como valores de uso no existe ya, y, por consecuencia, tampoco la diferencia entre capitales industriales constituidos por esas mercancías y sus condiciones de producción. Es la forma en la cual el valor, aquí del capital, existe como valor de cambio autónomo. En el proceso de reproducción del capital, la forma dinero es efímera, elemento simplemente transitorio. Por el contrario, en el mercado monetario, el capital existe siempre bajo esta forma. En segundo lugar, la plusvalía que el capital produce, aquí también bajo forma de dinero, parece que se le acrecienta como tal, igual que es propio de los árboles el crecer, del mismo modo el engendrar dinero, T6 interés y descendencia parece ser lo propio del capital bajo la forma de capital dinero. En el capital a interés se condensa y abrevia el movimiento del capital. Se prescinde del proceso intermedio y un capital igual 1000 aparece plasmado como una cosa que es de por sí igual 1000 y que al cabo de cierto tiempo se convierte en 1100, lo mismo que el vino encerrado en la bodega, que al cabo de cierto tiempo gana en valor de uso por su propia virtud. El capital es ahora un objeto, pero en cuanto tal es capital. El dinero lleva ahora el fruto del amor en su entraña. Tan pronto como se presta o se invierte en el proceso de reproducción, siempre y cuando que rinda al capitalista en activo, como a su propietario, intereses distintos de la ganancia de empresario, van creciendo sus intereses, lo mismo si duerme que si está despierto, si se queda en casa o si anda de viaje, de día y de noche por donde el capital dinero a interés, y todo capital es, en cuanto a su expresión de valor, capital dinero o es considerado ahora corno la expresión del capital dinero, realiza el devoto anhelo del atesorador. Es esta inserción orgánica del interés en el capital dinero para formar un todo único, que es el modo como se presenta aquí la producción de la plusvalía por el capital, lo que da tanto que hacer a Lutero, en su ingenua acometida contra la usura. Después de exponer que es lícito exigir intereses cuando, por no devolver a su debido tiempo el dinero prestado, se le produce un perjuicio al prestamista, quien se halla obligado, a su vez, a realizar un pago o se le impide obtener por este motivo una ganancia que podría realizar, mediante la compra de un huerto, por ejemplo, Lutero prosigue. Y ahora que te los presté, 100 florines, puedes producirme un daño no devolviéndomelos a tiempo para poder pagar aquí y comprar allí, lo que me perjudicará en ambos sentidos, es decir, duplex interese, damni emergentis et lucri cesantis, doble interés por la pérdida sufrida y por la ganancia que se deja de obtener, de lo cual Juan, por haber prestado los 100 florines, ha salido perjudicado y puede en equidad pedir que se le resarza del perjuicio, es decir, que además de devolverle los 100 florines, se le indemnicen los dos daños, el de no haber podido pagar y el de no haber podido comprar el huerto, como si estos dos daños se hubiesen causado naturalmente a los 100 florines, imputando a estos los dos daños que en realidad no han sufrido. Por eso eres un usurero, porque haces que tu prójimo te indemnice con su dinero un daño que nadie te ha causado y que no puedes probar ni calcular. Este daño es lo que los juristas llaman numberum sed fantasticum interesse, un interés no real, sino imaginario. Un daño que alguien se imagina a su antojo, no vale, pues, decir que habrían podido producirse los daños nacidos del no poder pagar ni comprar, pues de otro modo diríamos ex contingente necessarium, hacer lo que debería ser partiendo de lo que no es. Transformar lo incierto en certidumbre. Si esta usura no ha de devorar al mundo en pocos años, es una desgracia fortuita la que sufre el prestamista, de la que ha de reponerse, pero en el comercio es al revés y el reverso completo de esto. Aquí se procura hacer que cargue con el daño el prójimo necesitado, para nutrirse y enriquecerse con ello, para vivir y triunfar en la ociosidad a costa de los cuidados y los desvelos de otros.
Me echo a dormir detrás de la estufa y dejo que mis 100 florines trabajen por mí, y como se trata de dinero prestado, el botín viene a mis manos sin trabajo ni desvelo alguno. ¿A quién no le gustaría esto? M. Lutero, de cómo los párrocos deben predicar contra la usura, Wittenberg 1540 obras, Wittenberg, 1589, sexto parte, pp. 309 y 310. La idea del capital como valor que se reproduce a sí mismo y se incrementa en la reproducción, gracias a su cualidad innata de ser un valor que se conserva y crece eternamente, es decir, gracias a la cualidad oculta de los escolásticos, ha llevado a las fabulosas ocurrencias del Dr. Price, que dejan muy atrás a las fantasías de los alquimistas. Ocurrencias en las que llegó a creer seriamente Pitt y que en sus leyes sobre el sinking fund, fondo de amortización de la deuda pública, convirtió en columnas de sus finanzas. El dinero que rinde intereses compuestos crece al principio lentamente, pero como la proporción del crecimiento va acelerándose progresivamente, llega a ser tan rápida que sobrepasa a toda fantasía. Un penique prestado a interés compuesto del 5% al nacer Cristo se habría multiplicado hoy hasta formar una suma mayor que la que podría contenerse en 150 millones de planetas terráqueos, todos de oro macizo. En cambio, prestado a interés simple no habría pasado. En el mismo tiempo de 7 chelines y 4 medio peniques. Hasta hoy, nuestro gobierno ha preferido basar sus finanzas en el segundo método en vez del primero. Y aún vuela más alto en sus Observations on Reversionary Payments etc., Londres 1772. Un chelín invertido al nacer nuestro Redentor, por tanto, en el templo de Jerusalén seguramente al 6% de interés compuesto habría crecido hoy hasta formar una masa de dinero mayor que la que cabría en todo el sistema solar convertido en una esfera de un diámetro igual al de la órbita de Saturno. Por eso ningún estado tendría por qué pasar por dificultades, pues con los más pequeños ahorros podría pagar las mayores deudas en un plazo tan breve como lo requiera su interés. pp. 13 y 14. Hermosa introducción teórica a la deuda pública inglesa. Price se dejó sencillamente fascinar por la inmensidad de las cifras resultantes de la progresión geométrica. Consideraba el capital por sí mismo, sin fijarse en las condiciones de reproducción y del trabajo, como un autómata, como una cifra que se multiplicaba por sí misma, exactamente lo mismo que hacía Malthus con el hombre en su progresión geométrica, razón por la cual creía haber descubierto la ley de su crecimiento en la fórmula S igual C, 1 más I, llamando S a la suma de capital más interés, C al capital desembolsado, I al tipo de interés, considerado en partes alícuotas de 100, y N al número de años que dura el proceso. Pitt tomó muy en serio la mistificación del Dr. Price. La Cámara de los Comunes acordó en 1786 reunir 1 millón de libras esterlinas para obras de utilidad pública. Según Price, en quien Pitt creía, lo mejor era, naturalmente, sacar este dinero mediante impuestos sobre el pueblo, acumulando luego la suma obtenida y escamoteando la deuda pública por el misterio del interés compuesto. Aquel acuerdo de la Cámara de los Comunes fue seguido inmediatamente por una ley presentada por Pitt en la que se ordenaba la acumulación de 250.000 libras esterlinas hasta que, con las rentas vitalicias vencidas, el fondo se incrementase hasta la suma de 4 millones de libras anuales Act 26 Jorge 3, Cat 31. En su discurso de 1792, en que Pitt propuso aumentar la suma destinada al fondo de amortización, indicó entre las causas del predominio comercial de Inglaterra la maquinaria, el crédito, etc., pero como la causa más importante y duradera, la acumulación. Este principio se halla ya perfectamente desarrollado y suficientemente explicado en la obra de Smith, de ese genio. Esta acumulación de capitales se lleva a cabo dejando a un lado, por lo menos, una parte de la ganancia anual para incrementar el capital que ha de ser invertido del mismo modo al año siguiente, con lo que se obtiene una ganancia continua. De este modo, gracias al Dr. Price, convierte Pitt la teoría de la acumulación de A. Smith en el enriquecimiento de un pueblo por medio de la acumulación de deudas y llega al halagüeño resultado de que para pagar un empréstito lo mejor es abrir empréstitos y más empréstitos, hasta el infinito. Ya en Josias Child, el padre de la banca moderna, nos encontramos con la tesis de que 100 libras esterlinas producirán al cabo de 70 años, al interés compuesto del 10%, la suma de 102.400 libras esterlinas traité sur le commerce, etc., por J. Child, trad. etc. Ámsterdam y Berlín, 1754, p. 115. Obra escrita en 1669. Que las concepciones del Dr. Price se han deslizado al buen tuntún entre los economistas modernos, lo revela el siguiente pasaje del Economist.
El capital a interés compuesto, compound interest, sobre cada una de las partes del capital ahorrado tiene tal fuerza de incrementación, all engrossing, que toda la riqueza del mundo productiva de renta se ha convertido desde hace ya mucho tiempo en intereses de un capital, toda la renta es hoy pago de intereses sobre un capital invertido en otro tiempo en la tierra. Economist, 19 julio 1859. En su cualidad de capital a interés pertenece al capital toda la riqueza que pueda producirse, y todo lo que hasta ahora ha obtenido no son sino pagos a cuenta de su apetito all engrossing, que se lo lleva todo para sí. Todo el trabajo sobrante que pueda rendir el género humano mientras exista, le corresponde al capital según sus leyes innatas. Moloch. Veamos por último el siguiente galimatías del romántico Adam Müller. El enorme incremento de los intereses compuestos, según el Dr. Price, o de las fuerzas humanas que van acelerándose a sí mismas, presupone, si ha de producir estos efectos inmensos, una aplicación uniforme indivisa e ininterrumpida, por espacio de varios siglos. Tan pronto como el capital se divide en distintos vástagos, cada uno de los cuales crece por cuenta propia, vuelve a iniciarse el proceso total de acumulación de fuerzas descrito aquí. La naturaleza ha distribuido la progresión de las fuerzas en una órbita de 20 a 25 años, que por término medio se asignan a cada obrero individual. Al expirar este plazo, el obrero abandona su carrera y el capital reunido mediante los intereses compuestos del trabajo debe transferirse a un nuevo obrero y, en la mayoría de los casos, distribuirse entre varios obreros o hijos. Antes de poder extraer de él verdaderos intereses compuestos, tienen que aprender a vivificar o aplicar el capital que les corresponde. Además, una cantidad enorme del capital adquirido por la sociedad burguesa es acumulado gradualmente durante largos años, aún en las sociedades más dinámicas, antes de destinarlo a la ampliación directa del trabajo. En vez de ello, tan pronto como se logra reunir una suma importante, se confía en concepto de préstamo a otro individuo, a un obrero, a un banco, a un estado, para que quien lo recibe, poniendo en verdadero movimiento el capital, saque de él intereses compuestos, lo que le permite fácilmente abonar al prestamista los correspondientes intereses simples. Finalmente, contra aquella progresión inmensa en que podrían multiplicarse las fuerzas del hombre y sus productos si rigiese exclusivamente la ley de la producción o del ahorro reacciona otra ley no menos profundamente arraigada en la naturaleza humana, la ley de consumo, de la apetencia o de la dilapidación. Adam Müller Die Elemente des Staatskunst, Berlín, 1809, t. 3, pp. 147, 149. Es imposible acumular en pocas líneas más barbaridades. No hablemos de la chusca confusión de obreros y capitalistas, del valor de la fuerza de trabajo y el interés del capital, etc. Lo estupendo es que la baja de los intereses compuestos trata de explicarse, entre otras causas, por el hecho de que se presta capital, con lo que luego rinde intereses compuestos. El método de nuestro Müller es característico del romanticismo en todos los sectores. Su contenido está formado por prejuicios cotidianos, basados en las más superficiales apariencias de las cosas. Una manera mistificadora de exponer las cosas trata luego de exaltar y poetizar este falso y trivial contenido. El proceso de acumulación del capital puede ser concebido como una acumulación de intereses compuestos siempre y cuando que pueda llamarse interés a la parte de la ganancia, plusvalía, que se convierte de nuevo en capital, es decir, que sirve para la absorción de nuevo trabajo sobrante. Pero 1. Prescindiendo de todas las perturbaciones fortuitas, en el curso del proceso de reproducción va depreciándose constantemente, en mayor o menor medida, una gran parte del capital existente, pues el valor de las mercancías se determina, no por el tiempo de trabajo que ha costado producirlas, sino por el tiempo de trabajo que cuesta reproducirlas, el cual tiende continuamente a disminuir a medida que se va desarrollando la productividad social del trabajo. Por eso, al llegar a una fase elevada de desarrollo de la productividad social parece como si todo el capital existente fuese, no el resultado de un largo proceso de acumulación de capital, sino el resultado de un período de reproducción relativamente corto. 2. Como se ha demostrado en la sección 3 de este libro, la cuota de ganancia disminuye a medida que aumenta la acumulación del capital y la correspondiente capacidad productiva del trabajo social, la cual se traduce precisamente en un descenso relativo del capital variable con respecto al constante.
Para obtener la misma cuota de ganancia, suponiendo que el capital constante puesto en acción por un obrero se decuplicase, sería necesario que se decuplicase también el tiempo de trabajo sobrante, y así, pronto nos encontraríamos con que toda la jornada de trabajo y aun las 24 horas del día resultaban insuficientes, aun cuando el capital se las apropiase en su integridad. Pues bien, la progresión de Price y en general al engrossing capital, with compound interest tienen como base la idea de que la cuota de ganancia no disminuye. La identidad entre la plusvalía y el trabajo sobrante traza un límite cualitativo a la acumulación del capital. La jornada de trabajo total, el desarrollo en cada momento de las fuerzas productivas y de la población, que limita el número de las jornadas de trabajo que pueden ser explotadas al mismo tiempo. En cambio, si la plusvalía se concibe bajo la forma vacía de sentido del interés, el límite será puramente cuantitativo y escapa a toda fantasía. En el capital a interés aparece consumada la idea del capital fetiche, la idea que atribuye al producto acumulado del trabajo plasmado como dinero la virtud, nacida de una misteriosa cualidad innata, de crear automáticamente plusvalía en una progresión geométrica, de tal modo que este producto acumulado del trabajo ha descontado ya desde hace mucho tiempo, según el Economist, toda la riqueza de la tierra presente y futura como algo que por derecho le corresponde. El mismo producto del trabajo pretérito, el trabajo pasado mismo, se halla según esto fecundado con un fragmento de trabajo sobrante vivo presente o futuro. Sabemos, sin embargo, en primer lugar, que en realidad la conservación y también, por tanto, la reproducción del valor de los productos del trabajo pretérito solo es fruto de su contacto con el trabajo vivo. Y en segundo lugar, que la posibilidad de que los productos del trabajo sobrante vivo solo se mantienen mientras se mantiene la relación del capital, es decir, esta relación social determinada en que el trabajo pretérito se enfrenta de un modo independiente y todopoderoso, al trabajo vivo.